aquí en Alfa Consultoría y pues gracias por asistir a este Alfa Talk en donde vamos a estar hablando de LEED, proceso de certificación de edificios y acreditación de profesionales. Tengo el gusto de presentarles a la ponente del día de hoy. Ella es Susana García San Román. Ella es arquitecta, además de tener un posgrado. Ella es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid, ella es española, y tiene un máster en diseño ambiental por la Universidad de Calgary. Tiene 15 años de experiencia pues, multidisciplinaria en los campos de la arquitectura y la ingeniería, en eficiencia energética y en energías renovables, en la edificación en España y en México, complementados con estudios de posgrado y experiencia en certificación LEED de edificios en Canadá. Ella es profesional acreditada para la certificación de edificios LEED y tiene ahí ustedes están viendo que tiene ahí sus siglas desde el 2012. Ella tiene experiencia docente a nivel universitario desde el 2006 y a nivel profesional desde el 2013. Ha impartido clases sobre instalaciones en edificios, edificación, eficiencia energética, diseño bioclimático y arquitectura sustentable en el TEC de Monterrey y por supuesto aquí con nosotros en Alfa Consultoría es ponente del diplomado de construcción. A nivel del posgrado también ha impartido clases como cálculos de diseño pasivo en la Universidad Autónoma de Querétaro, talleres de estrategia de climatización, en la Universidad de Cuauhtémoc. Y además, pues ha dirigido la certificación LEED de la nueva terminal del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, aquí en México, en la fase de proyecto. Entonces, pues ella tiene una gran experiencia, así es que los invito a que escuchen ahora su ponencia. Susana, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros impartiendo este Alfa Talks y pues bueno, te dejamos a continuación a dar tu charla. Al público en general, pues bueno, su audio va a estar en mute. Sin embargo, al final vamos a dar tiempo para preguntas, así es que si tienen alguna inquietud durante la sesión, les pedimos que nos los pongan en el chat y al final vamos a poder contestar todas esas inquietudes, tanto las del chat como las que se generen en vivo una vez que les activemos su micrófono. Ahora sí, bienvenida Susana, adelante. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación y por la invitación. Muy buenas tardes a todos. También gracias a Roberto Hans, que anda siempre con todos los detalles técnicos, que nada falle por ahí. Y bueno, pues estamos aquí para hablar del programa de certificación de edificios verde, conocido como LEED por sus siglas en inglés, es Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Y sobre todo nos vamos a centrar en dos cuestiones y es en cómo es el proceso de certificación de un edificio y cómo es el proceso de acreditación de un profesional LEED. Entonces, esta sería nuestra, si me deja pasar de página, que parece que se ha quedado aquí bloqueado. Esta sería nuestra agenda. Vamos a ver quién está detrás de esta certificación, quién es el organismo que lo ha lanzado, porque es una certificación que nació en Estados Unidos hace más de 20 años, pero prácticamente está implementada en todo el mundo y México es uno de los países pioneros en cuanto a metros cuadrados construidos a nivel mundial. Metros cuadrados certificados. Entonces, bueno, pues estos serían un poco los puntos que vamos a revisar. Aparte de ver los procesos, también me gustaría que ustedes se familiarizaran un poco con qué tipo de estrategias se pueden implementar en un edificio de cara a su certificación LEED y también vamos a ver cómo está todo muy sistematizado y sobre todo un documento clave en toda certificación LEED, que es la checklist o scorecard que recoge todos los créditos posibles. En la Ciudad de México, en particular en el Paseo de la Reforma, hay muchos edificios que ya han acometido esta certificación. Aquí vemos una selección de ellos. Vemos que casi todas las torres certificadas en el Paseo de la Reforma han alcanzado los niveles más altos, nivel oro o nivel platino. Esto está en función de los puntos que se pueden conseguir, que a su vez depende de las estrategias que se implementan en el edificio. Ahí vemos los 4 niveles, ¿no?, que se pueden obtener. El máximo son 100 puntos más 10 de bonus, pero a partir de 40 puntos ya se podría obtener un nivel certificado. A partir de 50 puntos estaríamos en un LEED plata, a partir de 60 sería LEED oro y los platino pues son 80 o más puntos. Si comparamos, por ejemplo, estas 4 certificaciones, estas 4 torres están certificadas, pero hay una diferencia sustancial entre sus certificaciones y es que lo han acometido bajo un sistema diferente. Si se dan cuenta, la torre HSBC
fue construida en el año 2005 y se certificó en el 2012. Es decir, pasaron 7 años entre su construcción y su certificación. Lógicamente, eso no quiere decir que estuvieron 7 años documentando créditos para certificarlo, sino que emprendieron la certificación cuando la torre ya estaba construida y en operaciones. Por ello, se sirvió del sistema para edificios existentes, que es el sistema LEED-EBOM, como vamos a ver ahora. Mientras que los otros 3 ejemplos pues está muy cercana a la fecha de certificación y de construcción. Esto normalmente es cuando acometen el sistema para nueva construcción de D+T, que es Building Design and Construction. Y también habría alguna diferencia, como por ejemplo la torre BBVA es un edificio corporativo para oficinas propias. Entonces, cuando se certifica ya está completamente terminada la obra, todos los acabados, los sistemas operando. Entonces, va por el sistema New Construction, que incorpora todas las estrategias posibles, que como les digo incluye acabados. Pero Torre Reforma, por ejemplo, también es LEED Platino, pero se certificó bajo otro sistema, que es el Core and Shell. Core and Shell hace referencia a núcleo y envolvente. En este caso son oficinas para alquilar, para rentar. Entonces, cuando se certifica no tiene todavía puestos los acabados, ni las compartimentaciones interiores, ni tampoco a lo mejor los sistemas de iluminación, y por eso es otro tipo de estrategias, ¿no? A grandes rasgos sería lo mismo, pero hay algunos matices. También es importante distinguir entre lo que es una persona profesional acreditada LEED, que hablamos de acreditación de profesionales, de un edificio certificado. En otros sistemas, pues sí se habla de certificación de profesionales, pero en el caso de LEED no es certificación, sino acreditación profesional, y la palabra certificación se reserva solo para los edificios. También es importante matizar que no existe ningún sistema constructivo ni ningún material que se pueda certificar LEED, tampoco hay empresas certificadas LEED, solo se certifican edificios LEED, ¿no? Puede haber sistemas constructivos o materiales que nos ayuden y nos den puntos en ciertas estrategias, pero en sí no existe esa certificación para materiales o sistemas constructivos. Bueno, esto de la certificación LEED lo lanzó el US Green Building Council, que es el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos, verde o sustentable. Este consejo es un organismo no gubernamental que fue fundado en Washington, D.C. en el año 93 y empezó monitoreando prácticas, o sea, el desempeño energético sobre todo, de algunos edificios construidos basados en arquitectura vernácula. Y fue a partir del año 99 cuando ya empezó a sistematizar todas las estrategias que habían demostrado tener un desempeño positivo y lanzó la primera versión del sistema LEED en el año 99. Y a partir de ahí, bueno, pues ya vamos por la versión 4, se ha ido mejorando progresivamente el sistema, se han ido ampliando los requisitos y como que cada vez es más exigente y más ambicioso, ¿no? Se va aumentando el estándar de calidad. Entonces hay un consejo a nivel nacional. Si una empresa se quiere hacer miembro del consejo, pues pagando una cuota anual simplemente se haría miembro. Y si es un individuo a nivel personal el que se quiere hacer miembro, pues tendría que ser a través de uno de los capítulos regionales que hay repartidos, ¿no?, por todo Estados Unidos. Después está también, aparte, independiente del US Green Building Council, tenemos el Green Building Certification Institute, que es como la tercera parte objetiva que lleva a cabo todo el proceso administrativo. Son ellos los que garantizan que haya una transparencia en el proceso, son los que van a realizar sobre todo el trámite de solicitudes, emitir los certificados, son los que imparten y evalúan los exámenes de acreditación, también son los que regulan el programa de mantenimiento de credenciales. Entonces, pues es un apoyo logístico muy importante, ¿no? En cuanto a la acreditación profesional, existen 3 niveles o 3 escalones. El más básico es el LEED Green Associate. Se accede a través de un examen y entonces, bueno, pues básicamente ese examen es responder a preguntas muy genéricas que exige demostrar que se tienen unos conocimientos generales de lo que es la edificación sustentable, de qué tipo de estrategias se pueden implementar, cuáles son los beneficios asociados, un poco el fundamento, ¿no?, qué es lo que hay detrás del sistema LEED. No requiere una gran expertise técnica, entonces pues se pueden acreditar con este sistema pues todo tipo de profesionales, no solo arquitectos e ingenieros, sino también pues administrativos o comerciales.
Después, el siguiente escalón es ya la acreditación profesional un poco más especializada, que es LEED AP, de las siglas Accredited Professional. Y aquí ya nos encontramos que también se accede por examen, un examen un poquito más especializado, donde a lo mejor sí se requiere un perfil algo más técnico y se puede elegir qué especialidad se acredita uno. Si vas a estar más involucrado en proyectos residenciales, pues lo lógico es acreditarte con el LEED AP for Homes. Si vas a estar más involucrado en proyectos de interiores, pues sería el ID+C. Si lo que vas a certificar sobre todo son edificios ya construidos, existentes, pues lo lógico es acometer la acreditación profesional LEED AP O+M, que hace referencia a operación y mantenimiento por las siglas en inglés. Y bueno, pues también tenemos una acreditación para proyectos urbanos, sobre todo de fraccionamientos, que sería ND, por las siglas en inglés, Neighborhood Development o desarrollo de fraccionamientos. Y por último, BD+C, que quizás sea la más común, es Building Design and Construction o proyecto y obra de edificios. Y después el escalón más alto de la acreditación LEED es convertirse en un LEED AP Fellow, que bueno, pues ya más que una acreditación es una distinción. Cuando uno ya lleva muchos años en esta industria llevando a cabo certificaciones LEED, pues es casi una distinción, un reconocimiento a toda esa trayectoria, es decir, no se accedería por examen. Y también es importante saber que, bueno, pues esto de la sostenibilidad está continuamente evolucionando y entonces es muy importante estar actualizado y por ello para mantener las credenciales de LEED es importante demostrar que cada 2 años se ha actualizado uno. Si eres Green Associate tendrías que demostrar que has cursado 15 horas de capacitación y te has estado actualizando y si eres LEED AP pues serían 30 horas cada 2 años. Y puede ser cursos reconocidos o también podría ser haber estado involucrado en un proyecto reciente, ¿no? Como les decía, dependiendo del programa del edificio y de la fase en la que está, podemos optar por distintos sistemas. Aquí vemos pues, que el más común va a ser el BD+C, que hace referencia al proyecto y la obra de construcción, pero si el edificio ya está construido, pues habría que irnos por el sistema LEED EBOM para edificios existentes. Y bueno, pues en definitiva es importante, bueno, hay una gran cantidad de recursos que les recomiendo que consulten en la página web del US Green Building Council. Aquí abajo está el link. Y entonces, bueno, pues uno de esos recursos es un artículo que nos daría una guía sobre cuál sería el sistema aplicable a mi proyecto, ¿no? En caso de duda. De hecho, no solo dependiendo del programa, sino de la fase del edificio, bueno, pues últimamente han empezado bueno, en los últimos años han ido porque al principio casi todo lo que se certificaban eran edificios de oficina, pero después empezó a diversificar y pues ya tenemos sistema para colegios, para comercios, para almacenes, para centros de salud, para hoteles, para edificios residenciales o para viviendas. O sea, dependiendo si se trata de una vivienda unifamiliar aislada o de un edificio de vivienda colectiva, pues se optaría por el sistema LEED for Homes o LEED Multifamily Mid-Rise. Y bueno, pues como les decía al principio, NC es para edificios de nueva planta, entonces tiene estrategias de proyecto y obra e incluye todos los acabados y todas las instalaciones. Y CS es para edificios que se van a rentar, entonces también es para edificios de nueva planta, pero no incluiría estrategias que hacen referencia a los acabados finales, ¿no? Porque eso ya estaría en manos de la empresa que se va a instalar en ese edificio. Hay algunos proyectos que son, digamos, de usos múltiples o de usos mixtos o que pueden incorporar varios edificios de distintos usos y por eso a veces surge la duda de cuál sería, por ejemplo, un proyecto donde tenemos un edificio residencial con un edificio de oficinas y comercial, pues entonces, ¿cuál sería el sistema aplicable? Y entonces está la regla 4060, que nos dice básicamente que si ese sistema se aplica a menos del 40% de la superficie total construida, no sería aplicable para ese proyecto. Si ese sistema LEED aplica a más de un 60% del área total construida, sí sería aplicable. Y si estamos entre el 40 y el 60%, pues es el equipo de proyecto el que tiene que deliberar cuál sería el más idóneo, ¿no? Porque muchas veces son varios sistemas LEED los que pueden aplicar a un proyecto, sobre todo cuando es de múltiples edificios o de usos mixtos. Aquí lo que vemos es cómo desde la fase proyecto
pasando por la fase de construcción y la fase de operaciones, normalmente la fase de operaciones es la más larga de los edificios, ¿no? Porque duran varios años, pues aplicaría un sistema u otro. Casi todos los sistemas arrancan desde la fase proyecto y es lo ideal que ya desde el diseño conceptual se empiece a deliberar y a analizar cuáles son las estrategias LEED que más sentido tienen, pero si el edificio ya se ha construido y se quiere certificar, estamos en fase de operaciones, recurriríamos al sistema BOM para edificios existentes, operación y mantenimiento. También muy recientemente han lanzado el sistema de LEED for Cities, que es para certificar ciudades. Aquí el cliente no va a ser una empresa ni un particular, sino que va a ser una administración pública, normalmente un ayuntamiento o una administración municipal. Y las estrategias que se pueden implementar aquí, pues aquí ven una tablita con un resumen. Unas tienen que ver con la energía, otras con el agua, otras con los residuos, con los medios de transporte, sobre todo transporte público que está disponible para los residentes, y otras tienen que ver con la experiencia humana, sobre todo pues con el nivel educativo de la población, con unos niveles de equidad, o sea, que haya un nivel socioeconómico más o menos equitativo, y también con el nivel de prosperidad, de salud y de seguridad. Entonces, todos estos parámetros se evalúan para poder acometer la certificación LEED for Cities. Como les digo, actualmente la versión que está vigente es la versión 4 y todos estos serían los sistemas conocidos como rating systems que se pueden implementar para llevar a cabo la acreditación, y dentro de cada sistema pues tenemos, dependiendo del uso del edificio, varios subsistemas. Si yo les preguntara cuál sería la analogía entre el cuerpo humano y un edificio LEED, ¿alguien me sabría dar alguna idea o se les ocurre alguna idea? Bueno, realmente todo esto de la certificación LEED tiene un trasfondo muy basado en la teoría de sistemas. Y igual que en el cuerpo humano tenemos un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema nervioso, el esqueleto, el sistema muscular, la piel, pues en el edificio también tenemos múltiples sistemas dentro que se podrían asemejar a los sistemas del cuerpo humano y que tienen que cada uno de esos sistemas tiene diversos órganos, ¿no? Cada uno con una función, pero todos tienen un objetivo común. En el edificio pues pasaría lo mismo, ¿no? Tenemos la estructura que se podría asemejar al esqueleto, el sistema sanguíneo que se podría a lo mejor asemejar a una red capilar de tubos por los que circula agua caliente o fría como sistema de calefacción o de refrigeración radiante, y el sistema nervioso podría ser la red de comunicaciones interna, ¿no? del edificio, etcétera. Entonces, todo esto de la teoría de sistemas es muy importante tenerlo en cuenta para cada estrategia que se propone de sustentabilidad, pues puede haber unos impactos positivos y unos impactos negativos, y sobre todo cada sistema va a incidir en todos los demás subsistemas que hay en el edificio. Por ejemplo, una cubierta vegetal o una azotea ajardinada, así a simple vista podemos decir que va a tener unos beneficios positivos, o sea, unos impactos positivos en la comunidad, porque los usuarios pues, van a tener un área de disfrute, de uso y disfrute, ¿no? Pero también tiene impactos positivos en los ecosistemas locales, sobre todo porque va a fomentar la biodiversidad local, pero también puede tener ciertos impactos negativos. Y para eso lo que se hace es un análisis de tipo basado en la teoría de sistemas, que nos va a decir cuáles serían las sinergias y las renuncias de una estrategia comparada con todos los sistemas. Por ejemplo, ya hemos dicho que va a tener beneficios sobre los ecosistemas locales, también sobre el efecto isla de calor urbana, ya que tener una azotea jardinada va a ayudar a que se genere un microclima favorable, no solo en el edificio, sino en su entorno. Y eso es un beneficio que va más allá de los límites del propio edificio. También el volumen de los escurrimientos pluviales va a ser menor, entonces nos va a servir para retener parte de esa lluvia y evitar inundaciones, lo cual también es un beneficio que va más allá de los límites del proyecto. Y voy a mejorar la calidad de esos escurrimientos pluviales, porque la tierra vegetal y las plantas pues, van a servir para filtrar y limpiar esa agua que puede tener, pues a lo mejor emisiones
emisiones contaminantes del tráfico. Y entonces, bueno, pues es una serie de beneficios, digamos, para el planeta, ¿no? O para el medio ambiente. Pero al servir también como área de recreo y de uso y disfrute de las personas, de los ocupantes o visitantes del edificio, pues también hay unos beneficios sociales importantes. Y como va a mejorar el comportamiento térmico del edificio, porque voy a tener ahí un colchón térmico, digamos, que me va a dar más estabilidad térmica, pues al interior las temperaturas van a ser más favorables, con lo cual los ocupantes van a disfrutar de mejor clima al interior sin necesidad de consumir energía. Si yo no tengo que consumir energía porque no tengo que prender el aire acondicionado, voy a estar reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero y también voy a estar beneficiando ahí el medio ambiente. Igualmente voy a estar ahorrando dinero porque no tengo en marcha ese equipo de aire acondicionado. O incluso el equipo de aire acondicionado puede estar dimensionado para una menor carga térmica y eso también es un ahorro importante, ¿no? Económico y energético. En cuanto a cuestiones negativas, pues ahí tenemos que, bueno, pues siempre hay unos efectos colaterales. Por ejemplo, si las plantas ya se están beneficiando de ese agua, es un riego natural, pues yo no tengo la posibilidad de captar ese agua de lluvia, almacenarla y usarla para otros usos, ¿no? Por ejemplo, para usos potables. Otro efecto colateral, digamos, sobre el sistema estructural es que al tener ahí una capa de tierra vegetal, pues voy a tener mayor peso y la estructura va a tener que estar dimensionada para un peso mayor. Y por otro lado, pues eso también requiere una serie de capas especializadas, de filtros, antirraíces, etcétera, que requiere una inversión importante económica. Y además todos sabemos que pues, las cubiertas vegetales son de alto mantenimiento y de mantenimiento continuo. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo un análisis de este tipo, como una estrategia, no se puede obviar sus consecuencias, sino que es importante analizarlo desde múltiples puntos de vista y ver cómo un sistema va a incidir en todos los demás sistemas del edificio. De hecho, bueno, pues la teoría de sistemas se ocupa precisamente de eso, de analizar cómo todas las partes inciden en el todo. Es importante que sepamos que un proyecto no es un proyecto aislado, sino que siempre va a estar en un contexto y va a haber unas interacciones con ese contexto. Entonces, bueno, pues las soluciones, para que realmente sean sustentables, tenemos que afrontar cada cuestión que surge pues, desde una perspectiva muy amplia. O sea, un equipo integrado de proyecto ve más allá de la solución inmediata o parcial y trata de dar una solución con una visión más a largo plazo, ¿no? Entonces, la meta de la teoría de sistemas es aplicada a los proyectos es ofrecer soluciones prácticas y sustentables a los proyectos, ¿no? A los proyectos y las comunidades en las que se implanta, porque normalmente hay un impacto mutuo. La teoría de sistemas es una ciencia emergente que tiene una perspectiva innovadora y además usa un lenguaje pues, muy específico, ¿no? Bueno, el efecto mariposa se conoce como, no sé si lo han visto anunciado alguna vez, pero el aleteo de un mosquito en África podría ser origen de un tornado en Kansas. Y esto es lo que se conoce como efecto mariposa y es porque esto es debido a que cada vez hay procesos más complejos de consecuencias impredecibles, sobre todo en las políticas de sostenibilidad que se implementan, ¿no? También se habla, paralelamente al efecto mariposa, se habla del efecto murciélago, que, bueno, pues imagínense que una turbina eólica para generar electricidad renovable en Chihuahua puede ser causa de una subida de los precios del tomate en Querétaro. Y, bueno, pues ¿qué relación hay entre estas dos cuestiones? De hecho, hace poco ocurrió en Pensilvania, ocurrió que en el 2010 se instalaron 420 turbinas eólicas y entonces, bueno, pues estas turbinas accidentalmente, las aspas al girar mataron más de 10.000 murciélagos a un ratio de 25 murciélagos por turbina al año. Y de hecho en el año 2030 se prevén casi 3.000 nuevas turbinas también ahí en Pensilvania. ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción de sustentabilidad? Pues son impredecibles, pero podrían ser catastróficas para la agricultura. ¿Por qué? Porque un murciélago es un pesticida natural. Un murciélago con más de 500 insectos cada hora puede llegar a comer más de 3.000 mosquitos por noche y entonces una colonia de 100 murciélagos nos está aniquilando más de 250.000 mosquitos y otros insectos en una noche. Esto es un gran beneficio no solo para las personas, sino para las empresas de agricultores locales
que puede suponer ahorros de casi $300.000 al año. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de cómo la teoría de sistemas estudia todos esos efectos colaterales, ¿no?, entre las estrategias de sostenibilidad que se proponen. Bueno, pues esto nos muestra cómo, en efecto, un edificio no es un ente aislado, sino que va a tener no solo unos procesos internos entre todos los sistemas que hay dentro del edificio, sino también una interacción con el sistema comunidad en el que se implementa y más a gran escala con el sistema global del medio ambiente. De hecho, pues en todo sistema va a haber unas acciones externas que se conocen como input y unos procesos internos y unos resultados, que es lo que se conoce como output. Y por ejemplo, si concebimos el sistema como un conjunto organizado de partes con un mismo objetivo, en un edificio podemos hablar del sistema envolvente, que es lo que separa el ambiente interior del ambiente exterior, y ese sistema envolvente tiene a su vez pues varios subsistemas. Como vemos aquí, podemos hablar del sistema fachada, que a su vez tiene varias partes, varios componentes, como puede ser las superficies acristaladas y las superficies de muro. Si es una fachada ventilada, pues también tendremos ahí varias capas especializadas que, a pesar de que todas tienen el objetivo de aislar el ambiente interior respecto del exterior, pues cada una de esas capas o elementos va a tener una función especializada, ¿no? Y lo mismo podríamos decir para la cubierta y para los suelos. Entonces, bueno, pues todo sistema es sistémico y esto lo que quiere decir es que cada parte va a afectar al todo. Y en un equipo integrado de diseño, de proyecto, que es lo que trata de fomentar LEED, se trata de que se detecten esas sinergias y esas renuncias consecuencia de la interacción entre sistemas, ¿no?, para poder ver cómo optimizar la inversión y cómo lograr el mejor resultado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sostenible, etcétera. Estas son las categorías principales que nos propone LEED para organizar todas las estrategias posibles, estrategias que también se conocen como créditos. Entonces, bueno, pues unas tienen que ver con ubicación y transporte, otras con el sitio sostenible, otras con la energía, con el agua, etcétera. Y bueno, pues aquí se muestra un ejemplo de cómo, si yo decido plantar, bueno, si el ingeniero, la persona especialista encargada del diseño de jardinería y paisaje decide seleccionar especies autóctonas o endémicas para el proyecto, ya sea para todas las áreas exteriores o para las áreas azoteas ajardinadas, pues eso va a afectar a los ecosistemas locales, con lo cual nos está afectando a la categoría de sitio sostenible, pero también va a afectar al consumo de agua, porque normalmente las especies endémicas nos ayudan a ahorrar agua, requieren menos riego. Igualmente, si yo instalo sensores de CO2 para monitorear la calidad del aire, esto está directamente, ahora tan importante con esto de la contingencia sanitaria, esto está directamente relacionado con la categoría de créditos de calidad ambiental interior. Pero a su vez, estos sensores de CO2 me van a avisar o me van a activar la ventilación solo cuando es necesario. Entonces, eso me va a ayudar a ahorrar energía. También estaría relacionado con la categoría de energía, porque ventilar solo cuando es necesario supone ahorrar energía. Mientras que si yo no sé si tengo que ventilar o no, pues puedo incrementar ese caudal de aire y estar sobreventilando, digamos, un espacio, ¿no?, consumiendo más energía de la necesaria. Bueno, ahora mismo, como les decía, la versión vigente es la 4, pero ya tenemos la 4.1, que es versión beta, que está como en pruebas, la están probando a ver qué tal aceptación tiene. Y para los edificios de viviendas, pues tenemos como 3, digamos, subsistemas para certificar LEED. Uno es para viviendas unifamiliares, otro para edificios de vivienda colectiva y otro sería para edificios de vivienda colectiva, pero que se van a rentar. Entonces, igual que se hace con los edificios de oficina, por primera vez los edificios de vivienda también se van a poder certificar bajo el sistema Core and Shell, que es núcleo y envolvente. Para las urbanizaciones es importante, bueno, no es importante, sino que tenemos 3 grandes áreas o categorías que nos van a servir para organizar todos los posibles créditos o estrategias, y lo que se trata de evitar precisamente con el sistema de LEED for Neighborhood Development es la dispersión urbana. O sea, esa imagen que vemos ahí, pues se trata un poco de contrarrestar eso, ¿no?
y de que las áreas sean un poco más densas y de que estén mejor conectadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta sería la checklist o la scorecard, que es el documento clave para toda certificación LEED. Este sería para proyectos de fraccionamiento sobre todo, y vemos que están clasificados todas las estrategias posibles en esas 3 grandes categorías: ubicación inteligente y conectividad, patrón y diseño del barrio, infraestructura y edificios ecológicos. Y cada una de las categorías consta de varios créditos que son opcionales, y al ser opcionales yo puedo elegir cuáles tienen sentido implementar en mi proyecto y cuáles no, y en función de los que logre implementar y demostrar que se han implementado con éxito y yo lo logre documentar, pues voy a conseguir los puntos que están asociados a ese crédito. Hay unos prerequisitos para cada categoría, que estos serían obligatorios. Entonces, como son obligatorios, no confieren puntos, simplemente tendremos que implementarlos de forma obligatoria. Y después hay 2 categorías que son innovación y créditos de prioridad regional, que nos sirven para conseguir 6 y 4 hasta 10 puntos bonus, para sumar un total de 110 puntos. Este sería el sistema, como les digo, para fraccionamientos. Y esta, en cambio, es la checklist para edificios, ¿no? Para lo que es el sistema BD+T. Y aquí vemos pues, que las categorías son un poco distintas. Ya no tenemos esos 3 grandes grupos, sino que se organiza principalmente en 6 grupos. Y aparte seguimos teniendo innovación y prioridad regional, que nos proporcionan 10 puntos extra. Y también tenemos aquí un crédito suelto, que es el de proceso de diseño integrado, que trata de fomentar un poco toda esa discusión que hemos visto, ¿no? De análisis. Para cada una de esas estrategias pues, se pueden analizar cuáles serían los beneficios sociales para las personas, no solo para los ocupantes del edificio, sino también para todos los habitantes de la zona, ¿no? O de la ciudad, los beneficios para el medio ambiente, los beneficios económicos. No tiene mucho sentido hablar de sostenibilidad si luego no hay una viabilidad económica detrás, ¿no? La sostenibilidad tiene que incorporar lo que son las 3 Ps, ¿no? People, Profit and Planet, lo que también se conoce como la Triple Bottom Line. Entonces, bueno, pues este documento, como les digo, es clave para establecer metas. Para cada proyecto va a ser distinto, porque unas estrategias tienen sentido para un proyecto y no para otro, y sirve para realizar el seguimiento. Si yo, por ejemplo, pongo aquí este punto en la columna verde, pues significa que prácticamente lo tengo ya logrado, porque es muy viable y está documentado. Pero si lo pongo en la columna roja, pues lo que significa es que no tiene sentido esta estrategia para este proyecto, o que no es viable, o que la propiedad ha decidido no implementarlo, ¿no? Debido a su coste o a cualquier otra razón. Y si están en la columna amarilla, pues están dudosos, ¿no? A lo largo de todo el proyecto, perdón, van a ir cambiando a la columna roja, con lo cual quedan descartados, o a la columna verde, con lo cual pues ya prácticamente tenemos ese punto conseguido, y en total pues podríamos hacer la suma de cuántos puntos llevamos seguros, cuántos están dudosos y cuántos están descartados, de forma que podamos monitorear en cada momento cuál sería el nivel más viable, ¿no? para ese edificio, para ese proyecto. Estas son las 6 grandes estrategias para certificar edificios, las que están dentro de esta línea, y después las 2 estrategias adicionales. Para cada zona geográfica hay una base de datos que nos dice cuáles son los créditos prioritarios para esa zona. Entonces, si yo opto por esos créditos, automáticamente voy a conseguir un punto extra, ¿no? Para cada uno de esos créditos. Y también hay otras estrategias que se consiguen dentro de la categoría de diseño innovador. Se pueden conseguir hasta 6 puntos. Y bueno, pues en definitiva, si hay una persona que es Lead AP en el equipo de proyecto, automáticamente se consigue un punto adicional. 2 puntos más se pueden conseguir si alguna de las estrategias de estas categorías yo me voy a un escalón más. O sea, si a lo mejor me piden un 10% de energía renovable, pues yo me voy al 15 o al 20. Entonces estoy demostrando que mi edificio tiene un desempeño excepcional y conseguiría un punto extra. O si implemento créditos piloto, que es una base de datos de créditos que todavía no están en esta checklist, pero que se han implementado en otros proyectos con éxito, y entonces, bueno, pues están ahí disponibles, ¿no? Por si alguien los quiere implementar. Estos que están señalados en rosa serían
los créditos que están disponibles precisamente para lograr un punto extra por desempeño excepcional dentro de los créditos de innovación. Y bueno, pues otro análisis que se podría hacer de la checklist es que algunas de las estrategias se implementan en fase proyecto y otras en fase obra, y otras hay que esperar a que el edificio esté construido y en operaciones para poder demostrar que está implementada. Entonces, pues muchos de los créditos se van a lograr, digamos, documentar antes de que acabe el proyecto, mientras que otros habría que terminar a que la obra esté completada, ¿no? Y ya inicien las operaciones. Y otro análisis que se podría hacer de todos estos créditos o estrategias es que algunas tienen un coste asociado, una inversión requerida por la propiedad, pero otras son automáticas, digamos, no requieren perdón, ninguna inversión. Por ejemplo, si yo tengo el edificio ubicado en un sitio con alta densidad y con una diversidad de usos, pues entonces automáticamente puedo conseguir hasta 5 puntos. O si tengo acceso a transporte de calidad, quiere decir que tengo una parada de autobús a una distancia caminable desde la entrada del edificio, pues también podría, con una frecuencia adecuada de autobuses o de trenes, también podría conseguir 5 puntos y no tengo que, aquí no hay ninguna inversión requerida, digamos, por parte de la promoción inmobiliaria, del promotor. Si se dan cuenta, la categoría que más puntos confiere es energía y atmósfera, que se pueden lograr hasta 33 puntos del total de 100. Y entonces, bueno, pues prácticamente ya tenemos casi asegurado, o sea, si el edificio está bien ubicado y tenemos un buen desempeño energético, que se logra con un buen diseño pasivo o bioclimático, prácticamente yo ya tendría asegurado un nivel certificado, incluso casi plata, sin necesidad de hacer ninguna inversión adicional, ¿no? Muchas veces está el mito de que los edificios LEED son muy caros o muy sofisticados y realmente eso es un mito, ¿no? Que hay que desmontar porque no necesariamente es así. Hay otras estrategias que sí requieren inversión. Por ejemplo, si yo quiero conseguir este punto de vehículos eficientes, tengo que invertir en unos cargadores para que los usuarios del edificio que llegan en un coche, en un vehículo eléctrico, puedan conectar ese vehículo y cargarlo mientras están en el edificio. O, por ejemplo, si quiero conseguir estos 3 puntos de producción de energía renovable, también tengo que invertir en un sistema fotovoltaico, ¿no? Que va a estar instalado en el edificio y me va a ayudar a generar parte de la electricidad. Como les decía, ahora mismo está en pruebas la versión beta, que es la versión 4.1. Y bueno, si se dan cuenta, no va a haber cambios sustanciales, por lo menos en cuanto a la división de categorías, porque seguimos teniendo la misma división de categorías. Lo único que aparece una nueva, que es Awareness and Education, que es una especie de sensibilización o concienciación y formación. Es muy importante pues que todas las lecciones aprendidas se puedan difundir y se puedan compartir. Bueno, detrás del sistema LEED, como les digo, está en permanente revisión y actualización y cada vez van mejorando más, puliéndolo más, ¿no? Entonces está bastante perfeccionado cada vez más porque hay unos grupos consejeros técnicos que avalan pues que todo tiene una base científica. Realmente las estrategias propuestas no son por intereses comerciales ni mucho menos, sino que tienen beneficios demostrados, ¿no? Sociales, ambientales y económicos. Hay algunos documentos clave para la certificación LEED, como es el OPR, que es el programa de usos y necesidades de la propiedad, donde vamos a poder, es como el punto de partida de la certificación y ahí, bueno, pues vamos a recoger pues cuáles son los factores locales en cuanto a clima, cultura, servicios, conexiones, infraestructura disponible, cuáles son los requisitos espaciales, los plazos, el presupuesto, condicionantes físicos y también cuál es la visión medioambiental de esa empresa desarrolladora, porque a lo mejor quiere hacer énfasis en cuestiones de biodiversidad o a lo mejor quiere favorecer más los temas energéticos o de ahorro de agua, etcétera. También saber que hay unos requisitos mínimos del programa que se conoce como MPR, que serían estos que vemos aquí en pantalla. Es decir, para certificar un edificio como mínimo necesitamos que tenga un ocupante, no puede ser un edificio a lo mejor un centro de servidores informáticos donde no hay ocupantes. Y también tendríamos una superficie mínima de 93 metros cuadrados, así como todos estos otros requisitos. Otro
término y otra labor clave en los proyectos LEED es el comisionado de los sistemas, que al final es un proceso de control de calidad que nos va a garantizar que los sistemas están bien definidos en proyecto, bien implementados en la obra y que se están operando correctamente, ¿no?, en la fase de operaciones y mantenimiento. Como hemos visto, pues es fundamental todas las labores de formación o capacitación al personal de operaciones y mantenimiento y a los ocupantes del mismo edificio, porque de nada nos sirve tener un edificio súper bien diseñado, muy sustentable, si luego las personas que están a cargo de su operación y mantenimiento, pues a lo mejor no lo están llevando a su máximo desempeño. Aquí vemos cómo a lo largo de todas las fases, desde el diseño conceptual hasta la ocupación, es muy importante la barra de abajo, que es la transferencia del conocimiento, todo lo que es compartir lecciones aprendidas y ir anotando, ¿no?, pues todos ese conocimiento que se va adquiriendo. Hay otro documento básico que son las guías de referencia que nos van a guiar para cada tipo de proyecto, y en las guías de referencia pues vienen desde los beneficios que se alcanzan de implementar esa estrategia, pasando por los cálculos que hay que hacer, justificativos, cómo se documenta el crédito, qué definiciones, bueno, etcétera. Todo lo que necesitamos saber para documentar cada uno de los créditos o estrategias están en este libro, ¿no?, que es un libro de más de 800 páginas. Y hay un organismo, bueno, casi muchos de los créditos LEED se refieren a los estándares emitidos por el ASHRAE, que es la Asociación Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado y Calefacción y Sistemas Mecánicos. Y bueno, tenemos una rama de ASHRAE en México y también la EPA, que es la Environmental Protection Agency, pues tiene muchos estándares y regulaciones en Estados Unidos, sería equiparable a la Semarnat en México. Entonces, bueno, pues muchas veces conviene estar un poco familiarizado con este tipo de regulaciones locales. Y ya para terminar, pues nada más mostrarles cuáles serían los 5 pasos o las 5 claves, ¿no?, en el proceso de certificación de un edificio, que son estos que vemos aquí, y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El primer paso es registrar el proyecto, entonces se obtiene un número de registro y el edificio pasa a ser candidato a LEED. Realmente no existe el término ni el concepto de mi edificio es registrado LEED, no significa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está la figura del administrador del proyecto, que es quien va a estar a cargo de asignar, digamos, las responsabilidades, cada uno de los créditos, a quien corresponde la responsabilidad de documentarlo. Y bueno, pues todo se sube a una plataforma que es el sistema de LEED Online, y ese administrador del proyecto pues también puede, digamos, dar permisos a otros miembros del equipo para que ellos también puedan acceder a la documentación y rellenar las plantillas, etcétera. Para preparar la solicitud es importante pues tener presente cuál es el nivel de certificación al que se va a aspirar en función de los créditos que se implementan, y bueno, pues descargar todas las plantillas que hay para documentar cada uno de los créditos. Y otra cosa importante también es saber si se va a hacer una revisión por fases o combinada, como vamos a ver ahora. Una vez que ya están documentados todos los créditos que queremos que nos revisen, que pueden constar de plantillas, de cálculos, de narrativa, y entonces todo eso se sube a la plataforma y para que lo revise el personal del US Green Building Council. Y bueno, pues todo el proceso, digamos, es electrónico, y la revisión se puede hacer completa. Al final de la obra se documentan todos los créditos y hay una única revisión combinada, sale ligeramente más bajo el costo, o se puede hacer por fases, que es más recomendable. Para la fase proyecto se documentan los créditos de la fase proyecto, y para la fase obra pues se documentan los créditos después de finalizada la obra. Entonces, la ventaja es que obtenemos retroalimentación en mitad del proceso, y eso pues nos sirve para enmendar cualquier posible error, ¿no?, y evitar sorpresas al final. En el caso de que haya ambigüedades, se puede hacer una solicitud de interpretación de créditos que cuestan $220 cada una, pero las 2 primeras son gratis, están incluidas en el registro del proyecto. Y por último, una vez que se ha pasado por todo el proceso, pues ya lo último que falta sería comprar la placa LEED, que puede ser metálica o de vidrio, hay distintos modelos.
y con eso pues esta placa se pone en un lugar visible del edificio, normalmente en la entrada, para que todo el mundo vea el logro obtenido, porque es un gran logro. Y también recientemente han lanzado lo que es la placa dinámica, que es esta que vemos aquí, que es una placa digital, un sistema digital que en tiempo real nos permite ver cómo está siendo el desempeño del edificio en diversos rubros. Por ejemplo, en consumo de energía, todo esto estaría asociado al sistema al BMS, ¿no? Al Building Monitoring System. Y entonces pues podemos ver en tiempo real cuánta energía se está consumiendo y generando en caso de que haya un sistema de generación de energía. Lo mismo para el agua, para los residuos, para el transporte, es decir, cómo están llegando los usuarios al edificio y también cómo es la experiencia humana, ¿no? En base a encuestas, normalmente a través de computadora, pues se evalúa si los ocupantes están confortables térmicamente, si consideran que la calidad del aire es adecuada, si el nivel lumínico, perdón, también. Y bueno, pues tendríamos un proceso algo distinto para certificar urbanizaciones. Perdón que esté yendo tan rápido, pero es que no me quiero exceder del tiempo y creo que ya llevo más o menos, sí. Y bueno, para el sistema residencial, pues también sería un sistema un poquito distinto porque ahí hay dos figuras clave que son el Lead for Homes Provider y el Green Rater. Y bueno, pues en definitiva, no me voy a detener mucho más porque esta presentación, si no me equivoco, se la van a compartir a todos ustedes. Pero bueno, lo importante es que desde las fases iniciales del proyecto hasta que se acaba la ejecución y se lanza el proyecto a operaciones, pues hay reuniones constantes de todo el equipo de proyecto, donde se van analizando y evaluando las soluciones. También es la figura clave en todo proyecto LEED, es el constructor o contratista con el que conviene tener una buena relación porque bueno, pues son al fin y al cabo los que nos van a estar facilitando muchos de los documentos que nos van a servir en cuanto a, por ejemplo, los materiales que entran en obra, etcétera, que nos van a servir para poder documentar algunos créditos. Algunos consejos prácticos, no dejar la documentación para el final porque puede ser una labor prácticamente imposible, sino documentar desde el principio, ir recopilando todo lo que es necesario, etcétera. Y bueno, pues esto sería todo. Estoy abierta a cualquier pregunta o duda que tengan. Muchas gracias por su atención y me despido con esta frase de Gandhi: cambia tu vida para cambiar el mundo. Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, Susana, por tu gran presentación. Nos pregunta Tania Castillo sobre ¿el libro es de venta libre o necesita solicitarse? Si te refieres a la guía de referencia, esa sí está en venta, no recuerdo si cuesta $200 o $300, pero antes de, bueno, eso es la guía imprescindible para llevar a cabo la certificación, pero hay como guías resumidas que son de acceso gratuito. De hecho, hay una gran cantidad de recursos, vídeos, artículos y publicaciones que son de acceso gratuito. Están dentro de la web del US Green Building Council, donde en el apartado de resources, y sí les recomiendo que entren ahí porque se pueden descargar la checklist y un documento que es muy parecido a la guía, pero que no es tan detallado o resumido, que se llama The Rating System. Y también, bueno, pues es casi pues es una guía resumida, ¿no? Para empezar a familiarizarse un poco en qué consiste cada crédito. De acuerdo. Muchas gracias, Susana. Al parecer, pues no hay alguna otra pregunta. Bueno, pues sin más, creo que sería por el momento. Pues les agradecemos mucho su interés por este webinar y pues nos estaremos en un próximo evento con este. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias a todos.